Buen día para todos, para todas. Les voy a pedir que en esta mañana podemos tomar asiento. Y vamos a estar reflexionando, mis amados hermanos y hermanas, sobre una temática que creería yo es de especial atención. Amén. Gloria sea al Señor. El hombre del siglo XXI, incluyendo obviamente al hombre colombiano, y cuando hablo de hombre me estoy refiriendo aquí al varón del siglo XXI, vive múltiples situaciones que los sumergen en una infinidad de crisis, las cuales se convierten finalmente en acciones letales. Y esto incluyendo el mismo suicidio. Una revista colombiana que tiene por nombre Universal, que es de Cartagena, da un informe el 20 de junio del 2018 que dice de la siguiente manera: en Colombia, al igual que en otros países del mundo, los hombres se suicidan a un ritmo mayor que las mujeres. Presentan el 81,49% de las defunciones por suicidio. Por cada 10 mujeres que se quitaron la vida en 2017, lo hicieron 44 hombres. Y es que el problema aquí, esto lo da el informe que acabamos de leer, fue escrito por la señora Sharon, columnista Sharon Mejía, del diario Universal, no revista, del Universal de Cartagena, hago esa corrección. ¿Y qué es lo que sucede? Que a una de las personas que menos le estamos prestando atención es al varón, al hombre. Porque hemos centrado, como también ser vulnerable, hemos centrado todos nuestros esfuerzos en los casos de mujeres y en los casos de niños, que también tenemos una problemática muy sentida. Pero en esta mañana yo quiero que hagamos énfasis en nuestros varones y en la necesidad que tenemos de cuidar a nuestros varones, como también una población que actualmente es vulnerable. El hombre de hoy en día vive muchas crisis generadas por muchos factores económicos, familiares, sociales, lo que usted quiera. Pero esas crisis finalmente me están diciendo que este hombre de este siglo XXI no está manejando de la manera prudente, de la manera adecuada, porque es que la crisis, como lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito, es parte de la vida. Los problemas son parte de la vida. Lo que marca la diferencia es la manera como nosotros manejamos esas crisis o esos problemas. El crisol es el recipiente donde se derrite el oro. Cuando se le pone a fuego o sobre el fuego, sucede que cuando el oro se coloca en el crisol y este comienza, digamos que a hervir, sucede algo muy particular. La basura que tenga el oro se va para la parte de arriba y se asienta el oro en la parte de abajo. La crisis podría cumplir en la vida de nosotros como creyentes y obviamente del varón un mismo efecto, porque a través de la crisis podríamos nosotros pensar que las cosas que están sobrando, que las cosas que generan daño, que las cosas que nos apartan del propósito de Dios puedan salir de nuestras vidas para que quede lo mejor que pueda haber en cada uno de nosotros, para que se evidencie lo bueno que puede haber en cada uno de nosotros. Ahora bien, la crisis puede ser la oportunidad para mejorar. La crisis puede ser la oportunidad para nosotros fortalecernos. Escuchemos lo que nos dice la Escritura en Corintios, 2 de Corintios 12:9.
La Biblia dice que el apóstol Pablo clamó a Dios para que le quitara un aguijón. Ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Tenía un problema, el que fuera, porque la Biblia no me define qué era. Hay muchas teorías al respecto, pero finalmente tenía un problema grave, porque él clama al Señor para que le quite ese aguijón. Pero el Señor le contesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que en la crisis somos vulnerables. En la crisis nosotros somos débiles. Pero a pesar de esa debilidad y esa vulnerabilidad en la cual estamos, no podemos olvidar que Dios está ¿con quién? Con nosotros, que la gracia de Dios nos cubre a nosotros. Y eso lo olvidamos finalmente en las crisis. Porque uno se acuerda de todo menos ni de las promesas de Dios ni de la palabra que Dios te ha dado. Y nuestros varones obviamente están pasando por esas situaciones. Situaciones en las cuales, porque tienen muchas cargas también. De hecho, a nivel social y familiar, usted tiene que, usted tiene que, usted tiene que, usted es el varón. Y tenemos un manual grandísimo de deberes y que muchos de ellos en realidad lo son. Pero no necesariamente, escúchame bien, estos varones y también mujeres que nos acompañan en esta mañana, eso no se debe volver una crisis en tu vida. Porque en medio de todas esas situaciones, tú miras la mano de Dios obrando ¿a quién? A tu favor. Obrando a tu favor. Porque si tú vas a Cristo, si tú te acercas en medio de la crisis a Cristo, vas a hallar respuesta. Vas a hallar una salida. ¿A qué? A la situación que tú estás viviendo. Ahora bien, cuando nosotros en medio de la crisis miramos para cualquier lado, menos al lado adecuado, es donde ya perdemos todo sentido de ¿qué? De vida. Es cuando ya nosotros pensamos que no hay nada por hacer. Es donde la crisis se hace más profunda y esa ideación de morir, esa ideación suicida comienza a aflorar, que finalmente muchas veces se consolida en estos hechos. Las mujeres damos muchas alertas, porque las mujeres nos deprimimos, pero le decimos a todas el resto de nuestras amigas o de conocidas, ¿sí o no? Y si no nos escuchan, lo publicamos por Facebook o por alguna red social, pero nos hacemos sentir. Y si eso no nos funciona y tomamos la decisión dejamos una carta que dice seguido: me acabo de tomar tales y tales píldoras y este es el antídoto, ¿cierto? Porque estamos buscando ¿qué? Morir finalmente, no morir finalmente. El hombre no. Los intentos suicidas del hombre son mucho más contundentes. Habla menos y actúa ¿qué? Mucho más. Y eso es preocupante. Alguien podría decir: pero pastora, pero si es un hijo de Dios, sí. Es que los hijos de Dios también tenemos crisis y tenemos problemáticas. Amén. La diferencia, que es de lo que hablamos en esta mañana, es que nosotros aprendamos ¿a qué? A manejar esas crisis. ¿Pero en quién? En Dios. Porque es el único que nos da a nosotros salida en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier crisis. Entonces nosotros podemos decir de esta manera: en medio de la crisis, el poder de Dios se puede perfeccionar. Miren lo bueno de una cosa, que aparentemente es tan mala. En medio de la crisis, el poder de Dios se perfecciona. No que no la tengamos, es que le demos la oportunidad a Dios de que obre como Él lo sabe hacer y que nosotros toquemos la puerta adecuada. Entonces el apóstol Pablo, como lo entendió también en el versículo 12 en el versículo 10 de 2 de Corintios, capítulo 12, dice: porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. Amén. Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando lo soy. Porque él entendió que en medio de su debilidad, él no estaba solo. Que en medio de su debilidad, Dios que iba a hacer algo por él. Yo me preocupo muchas veces cuando las personas van a consejería y uno les está hablando del poder de Dios en medio de sus vidas. ¿Y sabe qué hacen las personas? Caso omiso a lo que Dios en su palabra nos está diciendo. Sí, pastora, pero es que está en medio de una crisis. Sí, está en medio de una crisis, pero no ha llegado a la crisis profunda, por tanto puede razonar. Y nos metemos tanto en el conflicto, tanto en el problema, que no escuchamos consejo alguno, ni siquiera consejo de quién, consejo de Dios. Lo que nos está estimulando en medio de la crisis es la misma crisis y lo que está brota, lo que nos dicen de ella, y no encontramos ninguna otra salida.
¿Y qué sucede allí? Cuando yo no estoy en capacidad de escuchar la voz de Dios, entonces me va a tocar ¿qué? Caminar de cualquier manera y asumir de alguna forma, asumir lo que viene. Y asumirlo no siempre significa que las cosas me van a salir bien. Asumirlo en Cristo es diferente. Lo segundo que se puede generar de la crisis, o lo que podríamos obtener de ella, es que la crisis desarrolla un poder renovador en nuestras vidas. Amén. Lo primero que dijimos fue que el poder de Dios se perfeccionaba en ti, en nuestra debilidad, en cada uno de nosotros. Pero ahora también hay que entenderlo porque hay diferencia. En medio de esa crisis, Dios desarrolla un poder renovador en nosotros. Es decir, que después de la crisis, ¿qué pasa? Nos levantamos mucho más fuertes. ¿Qué pasa? Nos levantamos mucho más fuerte. Oye, entonces yo tengo que vivir de crisis en crisis, jamás. Yo no tengo que vivir de crisis en crisis, pero ella me va a llegar, porque es parte de ¿qué? De la vida. Ahora, ¿cómo la voy a asumir? Saber que en medio de esa tormenta Dios está obrando y que después de que supere esa tormenta vienen tiempos mejores. ¿Por qué? Porque Dios está a mi favor, porque yo no estoy solo. Eso es importante, caballeros y damas, en esta mañana. Ustedes y nosotras no estamos solas. Seguimos teniendo papá en medio de toda la tormenta que nosotros podamos estar viviendo. En la Biblia, uno de los nombres que se le da a la crisis es el día malo. El rey David decía, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día malo. Eso le decía a David. Y en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué pasa? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Eso saca lo mejor de nosotros. Porque el problema no es la crisis. El problema es la manera como yo enfrento la crisis. Ese es el problema. La manera como me acerco o como la abordo a ella. Aquí David está diciendo, en el día malo, ¿qué pasa? Dios está conmigo. Eso se llama confianza. Y luego dice, en el otro salmo, en el Salmo 23, aunque anden ¿qué? En valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Aquí David no tenía su confianza ni en los terapeutas, no tenía su confianza, sin decir que eso esté mal, en los consejeros. Eso no está mal y debemos buscarlos. Pero la confianza en realidad de David estaba en quién. En quién lo había llamado, en quién lo había puesto, en quién era su parte. Y era quién, Jehová de los ejércitos. Una pregunta, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza? Eso es importante. Quien te va a sacar de la crisis no es otra persona. Dios puede usar personas, pero quien te va a ayudar a superar la crisis es tu Padre y es Dios. Y eso no se nos puede olvidar a nosotros. El mismo Salmo 34:18 dice, en el valle de sombra de muertes, en tiempo de la crisis, Dios está con nosotros. Porque dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová, ¿qué? A los quebrantados de corazón. Cuando yo estoy en crisis, mi corazón está quebrantado. Pero dice el mismo Salmo que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, a los que están en crisis, a los que en este momento están en dolor, en preocupación, en pobreza, en lo que sea que nos genere esta crisis. Dios está cercano, Dios no se ha ido, Dios conoce el problema. Debemos aprender, mis amados hermanos y hermanas, a estar ¿cómo? A estar silencio delante de ¿quién? Delante de Jehová de los ejércitos. Porque Él no va a correr como nosotros corremos, ni va a actuar de la manera como nosotros ¿qué? Lo hacemos. Ese es un grave problema. Que queremos que Dios salga a hacer lo que nosotros esperamos. ¿Y sabe qué? Muchas veces Dios actúa totalmente diferente a lo que nosotros esperamos, pero finalmente ¿qué hace? Finalmente nos da la victoria, finalmente nos da la salida en medio de toda la tormenta que nosotros podamos estar viviendo. Varones, la responsabilidad de ustedes, yo sé que no es una responsabilidad fácil. La responsabilidad de ustedes es fuerte, pero escúcheme esto, si Dios te la dio, es porque Dios confiaba en ¿quién? En ti. Y Dios te dará las herramientas para que tú puedas sacar adelante tu familia, tu casa,
lo que sea que tú estés viviendo. En tercer lugar, la crisis puede convertirse en una oportunidad. ¿En qué puede convertirse la crisis? En una oportunidad. ¿Cómo así que la crisis se puede convertir en una oportunidad? Sí, sencillamente. ¿Por qué? Dice el Salmo 103, versículos del 2 al 4. Bendice alma mía Jehová, óigame, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ojo con esto. Él que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y de misericordia. La crisis se puede convertir en una oportunidad. ¿Para quién? Para ti. En esta semana estaba hablando con un señor y ese señor tiene un negocio X. Y el hombre me hablaba de todas las cosas negativas de ese negocio X. Agradecía porque sí podía, en una de las líneas de su negocio, la podía llevar hacia adelante, pero él tenía más de no sé cuántas razones para decir por qué ese negocio X no era funcional. Pero mientras él me estaba hablando y contando cuál era su negocio, yo estaba mirando cualquier cantidad de oportunidades. Yo estaba escuchándolo a él, pero al mismo tiempo, cuando lo estaba escuchando, yo digo que escuchaba la voz de Dios, mirando todas las oportunidades. Y cuando él termina de hablar, yo le digo, mira, ¿y no has pensado en esto, en esto, en esto, en esto, en esto? Él abrió esos ojos y me decía, no, yo no he pensado en eso. Pues allí hay una gran oportunidad. Y me dice, bueno, listo, nos hablamos y una cosa y la otra. Él diría, qué mujer tan inteligente. Yo no digo que no seamos inteligentes, Dios a todos nos ha dado inteligencia. Pero ¿sabe qué? La diferencia está en que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que sabiduría. Y la sabiduría, ¿saben qué radica? No es que lo sepamos todo, es que nosotros estamos consultando al que lo sabe todo respecto a todas las circunstancias de la vida. Y cuando se nos viene la crisis, cuando se nos viene la problemática, lo que nosotros hacemos es tocarle la puerta al Señor, no la puerta al hombre, la puerta al Señor y decirle, Señor, ¿qué hago en medio de estas circunstancias? ¿Qué hago? Y no solamente qué hago, sino Dios, ¿cómo lo hago? Y eso marca la diferencia. Porque usted tiene ¿qué? Un camino, tiene una autopista que Dios le abre para que podamos transitar por medio de ella. Esa es la diferencia, varón. Esa es la diferencia. No tienes que seguirte metiendo en ese hueco donde te has metido muchas veces, que te lleva a la depresión. Y como les decía inicialmente, cuando caemos en la depresión y se pierde el sentido de vida, tomamos cualquier cantidad de ¿qué? De acciones que no son las que Dios tiene para ti. Y muchas veces no se cuenta tampoco con esas ayudas idóneas que tenemos al lado, mujeres. Nosotros damos ayudas que idóneas, no erróneas. Porque vemos al hombre en la crisis y no nos movemos para nada. Ah, no, es que eso le toca a usted, sí señor, a él le toca liderar, pero usted sabe qué significa idóneo, que es capaz igual que el otro. La gran diferencia, ¿sabe cuál es? Que a alguien Dios lo puso a direccionar y nos quitó más peso a nosotros. Pero estamos ahí, al lado muchas veces, no siendo facilitadoras ni ayudas, sino que estamos de manera errónea dañando a esas personas que Dios nos ha puesto allá al lado. Y ahí nosotros debemos replantearnos. Hermanas, la crisis es fuerte y a nivel del planeta. Colombia, igual que cualquier otro país, tiene sus crisis. Entonces, cuando la plata, escúchame bien esto, cuando la plata de los hombres que Dios ha puesto a nuestro lado no alcanza para cubrir las necesidades de la casa, entonces ¿usted qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Primero, ¿qué debe hacer? Dos cosas básicas. Lo primero, clamar a Dios para que le provea. Y la segunda, vaya a trabajar. Deje de tirarse en la cama, estar viéndose, ¿cómo es que se llama? El Man Germán. O cualquier cantidad de cosas. La novela, la no sé qué. Póngase a trabajar. Así sea desde su casa y provea para su casa. La mujer de Proverbios 31, ¿qué pasaba? Que en el momento de la crisis ella tenía guardado para proveer ¿qué? Su casa. Esa es la mujer de Dios.
Y entonces allí la cosa es totalmente diferente. ¿Por qué es diferente? Porque entonces allí lo que sucede es que ya somos ¿qué? Dos empujando para el mismo lugar. No es lo mismo que los dos empujemos al mismo lugar a que uno solo empuje. Hay mujeres que trabajan, no, y este es mi plata y yo me la gasto en lo que quiera. Discúlpeme, mi amada hermana, arrepiéntase. Ustedes dos son una sola ¿qué? Carne. Usted no tiene por qué tener secretos, ni él con usted ni usted con él. ¿Listo? En lo que sea, ustedes dos delante del Señor son dinamita. ¿Amén o no amén? Pero dígame amén, yo no le estoy regañando, solo le estoy aconsejando en el amor del Señor. Dígame amén. Señor, gracias por traerme revelación. Entonces, a partir de aquí, ¿nosotras qué vamos a hacer? ¿Vamos a qué? A clamar a Dios, Señor, provéele. Señor, ayúdale, porque eso es lo primero. ¿Y yo qué puedo hacer, Señor, para bendecir a quién? Mi casa, mi vida, mi hogar. Amén. Ahora no sea que la que vaya a entrar en crisis es usted, no, porque su tarea y mi tarea es más fácil. ¿En qué sentido? Yo clamo y el Señor me abre puertas. Amén. Pero recuerde que nosotras somos vaso ¿qué? Frágil. Dios a usted no le va a poner un peso que usted y yo no podamos llevar. Dios nunca haría eso, porque Él no va a ir en contra de su palabra. El consejo final de esta reflexión para todos y muy particular para nuestros hombres. El consejo final es que no perdamos la esperanza. El consejo final es que reconozcamos el poder de Dios en nuestras vidas. No se eche más cargas, hermano, amigo, de las que Dios le pueda poner a usted, porque la de Dios es ligera. Amén. La del mundo, la del hombre, la de quien sea es pesada, pero la de Dios es ligera. ¿Por qué le pone a usted el peso que justamente usted puede cargar? Dice Víctor Frank, el creador de la logoterapia, dentro de las muchas frases interesantes que uno encuentra de él, esta me gusta mucho. El hombre que no ha pasado por circunstancias adversas realmente no se conoce bien. En la adversidad usted puede sacar, si así lo decide, la mejor casta que tiene dentro. Vuelvo y lo digo, el problema no es tener problemas, el problema es no aprender a resolverlos en Dios. Amén. En esta mañana yo le voy a pedir que nos coloquemos de pie, todos. Y las que están con su amado esposito ahí al lado, agarre a su esposito. Y las que no estiren la manito para allá, para donde esté. Y las que están en futuro de esposito, clámenle al Señor. Amén o no amén. Bueno, hagan cualquier cosa. Y todos, aún los niños, vamos a estar ahí concentraditos orando. Y vamos a orar para que sea el Señor dándole a estos varones sabiduría. Amén. Dándole a estos varones que Dios nos ha dado. Esposos, hijos, sobrinos, hermanos, que Dios le dé el poder para que ellos en medio de esas crisis que puedan vivir sean fortalecidos y sean levantados. Padre, yo te doy muchas gracias por la vida de cada uno de estos varones y yo te pido, Señor, que tú seas llenando su corazón, su mente, Dios, de ti, para que en medio de la crisis más profunda, de la noche oscura, del día de prueba, ellos te vean a ti, león de Judá, rugiendo a su favor. Ellos puedan ver tu obrar en medio de sus vidas y en medio de las circunstancias. Hoy les bendecimos y declaramos, Señor, para cada uno de ellos tiempos mejores. Hoy declaramos, Señor, que tú eres la respuesta a sus preguntas, a todas las incógnitas, que tú eres el todo para cada uno de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.